¿Cuál es la idea del día de hoy? En el 2002 nosotros empezamos a trabajar en el tema proyecciones y nos pareció que era relevante porque en ese momento no había ninguna institución que trabajara en proyecciones a 10 años. Lo hicimos en agricultura, lo hicimos en ganadería, lo hicimos en lechería, hicimos distintas proyecciones. Y el ánimo de las proyecciones no era pensar en si la pegábamos o no en ese momento, en el 2002, planteábamos la agricultura al 2010, no era si iba a ser la cifra exacta o no, porque siempre considerábamos que teníamos que trabajar sobre promedios y había que dar una cifra, pero había que trabajar con esa cifra que fuera promedio de lo que estábamos pensando. Pero lo que era más importante era que lo que planteábamos era plantear un sueño productivo, es decir, a dónde creíamos que había potencial como para llegar y en qué, y después cuáles eran las limitantes. Y destacábamos las limitantes y empezábamos por lo que siempre hablábamos en ese momento, era el marco externo, los subsidios, las regulaciones, las aranceles y los impuestos. En el 2002 todavía no estaban reimplantadas totalmente las retenciones, todos sospechábamos que ya estábamos con retenciones en cualquier momento o ya estaban, pero no sabíamos, bueno, todas las limitantes que pudiéramos pensar y entonces después dijimos en el directorio, bueno, hagámoslo cada 5 años, siempre con el horizonte de 10, y entonces hoy es la proyección al 2035, que repite la metodología, que la vamos a comentar muy rápido, porque si hay una virtud que creo que tiene todo esto, es que la metodología que se usó en el 2002 se está repitiendo ahora exactamente, con lo cual es comparable lo que estamos diciendo con el original. Le hicimos alguna modificación que después la explicamos y demás. Pero entonces, a esto le agregamos algo que en su momento, en el 2004, dijimos, bueno, hicimos el trabajo de si podíamos manejar 100 millones de toneladas, fueron las famosas 100 millones de toneladas. ¿Podemos manejar 100 millones de toneladas, Ángeles? ¿Podemos manejar 100 millones de toneladas? Después hicimos un trabajo con precursor a Asociación Civil Fertilizar, con las empresas que vendían fertilizantes, cuál debería ser la nutrición mínima como para poder hablar de que las 100 millones de toneladas eran sustentables. Se hizo esa primera proyección. Bueno, hoy vamos a revisar por el lado productivo, por el lado de la nutrición, qué es lo que nos está pasando o qué dijimos que tenía que pasar y no pasó, y dónde estamos parados hoy, el desafío que tenemos en la agricultura y en realidad llevado también al agregado valor, porque cuando hablamos de valores de exportación le sumamos por lo menos lo directo, que es la producción de carnes y la producción de lácteos, como para decir, bueno, la agricultura pesada, llamémoslo así, que siempre es el 75 o el 80% del valor de las exportaciones, está en estos niveles o puede trepar a estos niveles. Esa es la primera parte que vamos a hacer con Gustavo. Hacemos un break de un café y después, ustedes saben, el año pasado hicimos un convenio con GPS, Grupo de Países Productores del Sur, en donde íbamos a hacer una colaboración estrecha en los temas que eran temas comunes. Colaboramos muy poquito, pero en trabajo que se hizo para FAO y demás. Y esta es una oportunidad, y ya estuvieron el año pasado, Marcelo Reguna, en este caso Martín Piñeiro va a estar con Marcelo, hablando de el nuevo escenario geopolítico. Miren qué tema le dimos, fácil. El nuevo escenario geopolítico y qué es lo que puede uno estar pensando en la geopolítica hoy, pensando en lo que estamos planteando como potencial productivo, lo que estamos planteando que somos capaces de hacer. Entonces esa va a ser la segunda etapa después del café, hacer una discusión de lo que tenemos un horario razonable de las 18 horas como para terminar. Yo sé que hay algunos que tienen que irse, incluso alguno tiene que viajar al exterior, pero obviamente al final vamos a dejar abierto a preguntas, a discusiones, a intercambio, digamos, para lo que necesitemos. Empezamos entonces, si me habilitan el PowerPoint, ahí va.
Y ahí va Gustavo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En realidad, este informe que vamos a ver ahora es un poco bastante reducido, ¿no? Por una cuestión de tiempo. Va a estar cargado en la web de la Fundación el completo, donde ya está mucho más detallado todo el tema de metodología y demás. Pero bueno, de todas formas vamos a hacer un paneo rápido de algunas cosas que obviamente ustedes la conocen hasta el cansancio, ¿no? Pero bueno, no por eso son menos importantes. En esta primer filmina lo que queremos dar como una pauta inicial es el área sembrada y la producción en Argentina, desde mediados de la primera década en adelante, donde vemos claramente en las barras verdes, obviamente el tema de leído sobre el eje de la derecha, millones de hectáreas, que no hubo un cambio tan sustantivo en lo que es el total, excepto en los últimos 2 o 3 años, donde se incrementa un poco más el nivel de hectáreas, pero de todas formas están rondando entre los 35 y 40 millones de hectáreas. No hay cambios, insisto, muy sustantivos. Acá estamos hablando siempre de área sembrada, ¿no? O sea, el área efectivamente ocupada, cuando ya uno hace el descuento de lo que son las áreas de segunda, básicamente de soja y demás, se reduce en torno a los 35, 36 millones de hectáreas. Y sí, lo que es el cambio en materia de productiva, que bueno, coincide justamente, como decía Gustavo por allá, por el ciclo 2010, con lo que habíamos planteado en su momento, en el 2002, de las famosas 100 millones de toneladas. Y a partir de ahí, un crecimiento que es bastante lento, y yo diría que en la última etapa prácticamente de lo que es finales de la década anterior en adelante, estamos en una suerte de claro estancamiento, ¿no? Con este pico tan significativo de la 22-23, de la caída por el tema sequía, y después una mejora que se dio en parte, digamos, en alguna medida, sobre todo el último ciclo, por una cuestión climática, todos sabemos, ¿no? Estamos cerca de una cosecha inédita de casi 160 millones de toneladas, que, bueno, marca una tendencia totalmente diferente. Pero no hay que, digamos, olvidar un poco que al margen de estos picos máximos, seguíamos en torno, si uno hiciera un promedio de los últimos 5 años, sin tomar en este último, estaríamos en torno a los 125 a 130 millones, relativamente estancados, ¿no? Vamos a la próxima. Nosotros tomamos para hacer las proyecciones el último dato, digamos, oficial completo, porque hoy la 25-26 son solamente estimaciones desde la Secretaría de Agricultura, que no es no es la única fuente, hemos tenido que apelar también a otras fuentes, en el caso de maíz, básicamente porque bueno, hay bastante tergiversación en materia de los datos de hectáreas sembradas, pero bueno, tomamos como base lo que es 24-25 y a partir de ahí, bueno, fue la proyección en función, digamos, un poco a lo que ha sido la tendencia de crecimiento en materia de área y de cómo se manifestaron los rendimientos en el tiempo. Básicamente, un poco repitiendo estos números, una estructura donde predomina claramente la soja, entre la soja y el maíz el 50% del área sembrada, casi con 41 millones de hectáreas, un poco lo que hablábamos antes, y cerca de 36 millones ocupadas. Esta es digamos, la idea de lo que ha pasado en la 24-25, con rendimientos que no han sido de pronto tan malos en algunos casos. Llegamos a una producción de 140 millones y básicamente a un saldo exportable que fue realmente significativo, rompiendo por primera vez los 100 millones de toneladas. Estamos hablando en términos de equivalente grano, ¿no? O sea, cuando uno piensa ya sea en soja o en girasol, en lo que es obviamente la conversión de harina o de aceite en materia de granos, ¿correcto? O sea, prácticamente las 100 millones de toneladas. Esto arrojó un nivel de valor para las exportaciones cercanos a las 33 mil millones de dólares. Todavía están reviéndolo estas cifras porque obviamente es un promedio que uno va sacando ponderado en función a los embarques, en función a cómo se ha dado a lo largo de cada uno de los meses y cuáles eran los precios promedio. Pero la realidad muestra que el precio promedio FOB de todo el complejo granario estuvo en torno a los 319 dólares, que nos permitió 33 mil dólares de ingreso de divisas y la última parte, que son los derechos de exportación, donde se van a encontrar con unos niveles de aranceles bastante
poco conocido, porque en realidad esto es un mix de tasas entre lo que era el sistema anterior, declaraciones, muchas que se hicieron bajo el sistema, recordarán en septiembre pasado cuando eliminaron las retenciones, hubo muchas declaraciones en ese periodo, y un nuevo esquema arancelario que llevó a que los ingresos totales estuvieran rondando casi los 5.000 millones de dólares. ¿Por qué les digo básicamente los cambios? En el caso del complejo soja. Todos sabemos que hoy es 24% el arancel del poroto y 22,5% los aceites y subproductos, y nos está dando un 18,5% casi. Con lo cual ese mix de ese veranito sin aranceles nos dio una pauta de que evidentemente se redujo lo que fue la recaudación fiscal final, ¿no? Veamos la próxima. Bueno, lo que decía un poco Gustavo, en función a lo que armamos en el 2002, ya con miras al 2010, alcanzamos esos famosos 100 millones de toneladas, que por entonces, cuando estábamos hablando o proyectando esa campaña 2010, estábamos cerca de los 70, que en realidad nos miraban con cara bastante rara. Y bueno, alcanzamos finalmente el 2010 con 100 millones de toneladas, quizás con algún mix un poquito más diferente de lo que estábamos previendo. Pensábamos que iba a haber más girasol y pensábamos que por ahí el maíz iba a estar un poquito más limitado. Bueno, esto se dio más hacia lo que fue la soja particularmente. En el 2005 estábamos pensando ya en 108 millones de toneladas. En ese caso, bueno, y esto es un poco el reflejo de nuestras proyecciones, en el 2002, bueno, arrancábamos, en el 2010, estábamos prácticamente en niveles similares entre lo proyectado, casi unos cuantos años atrás, y lo real, lo mismo en el caso de la producción. En el 2005 para el 2015, 10 años después, supera la producción real, lo que habíamos proyectado, y ya el 2017-2027 con información del promedio, siempre estamos tomando los promedios de años para no distorsionar demasiado la cosa, estamos un poco por encima de lo que es, la producción real. Y esto es muy importante, porque si llegamos a tomar acá la relación de un año como este de 160 millones, estaríamos obviamente nuestras proyecciones mucho más cerca de la realidad. O sea, calculen que estamos hablando de promedios, insisto, para el quinquenio, de en torno a los 130 millones de toneladas, cuando tuvimos un año como este en torno a los 160. Ya en el 22, para el 30, estamos pensando en niveles cercanos a los 170 millones, que si en realidad lo pensamos hoy en función a lo que pasó este ciclo, insisto con este ciclo porque me parece realmente un hito, estamos solamente a 10 millones de toneladas, pensando en el 2030, o sea, tan lejos no estamos. Y después cuando hicimos la 26 a la 35, que es la que vamos a ver más en detalle, estamos hablando cerca de 40 y pico, casi 50 millones de hectáreas y un crecimiento importante en materia de producción. Bueno. Déjame pasar un aviso que es interesante. Yo les decía de que siempre habíamos hablado del sueño del potencial productivo y qué limitantes teníamos. Y como les dije, bueno, las limitantes, todas las que se nos ocurren, de ser un país serio, de ser un país previsible, de tener una macro estable, de todo lo que se imaginen está puesto en cada una de las proyecciones. Las proyecciones cumplieron, pero las limitantes siguen siendo válidas hoy. Entonces digo, bueno, ¿qué hacemos? Revisamos la metodología, y la metodología de esto es una recontra gran planilla de departamento por departamento, cultivo por cultivo, año por año, en donde después la matemática hace su juego y tomás promedios de 10 años, promedios de 15, tendencia de rendimiento, tendencia de área, y proyectás a los próximos 10 años sobre la base de esas tendencias. Y en el rendimiento, puntualmente, como tenemos los rendimientos de departamento por departamento promedio de cada cultivo, podés después ajustar o no ajustar. Cuando hablamos de la eliminación de las retenciones, que es una de las cosas que hablábamos con Marcelo, Marcelo me dice, bueno, pero esto está pensando en que no existan retenciones. Sí, en realidad estamos pensando que no existen, pero también lo pensábamos en la anterior y se cumplió. Entonces,
es mucho más fácil llegar a esta conclusión que ustedes van a decir, bueno, es un poquito simplista. Estas son las hipótesis de mínima de la Argentina. O sea, si realmente destrabáramos todo lo que decimos que son limitantes, esta es la hipótesis de mínima. Cuando hablamos de 100 millones, promedio de 3 años, bueno, dio 100 millones promedio de 3 años, pero si se hubieran liberado una parte, infraestructura, todo lo que hablamos de limitantes, entonces, bueno, este nuevo esquema nos plantea claramente de que esto hoy se transformó en la de mínima. Todo lo que vayamos destrabando debería mejorar estos ritmos de crecimiento. Siempre que hablamos de las brechas de rendimiento y de las posibilidades de crecer más y que el maíz se vaya a... Esto tiene un 76 quintales de rendimiento promedio de maíz para la próxima década, para el 2035, por hectárea cosechada. Saltamos a 30 quintales de soja por hectárea cosechada, cosa que estábamos en 2.600 si tomamos el promedio de los últimos años. Bueno, con las mismas restricciones que tuvimos. Si las removemos, esto debería ser mucho más. Dale, Gustavo. Bueno, entonces en ese marco, bueno, estamos llegando casi a 50 millones de hectáreas sembradas, recuerden eso, no son ocupadas. En realidad estamos viendo por ahí que podría subir un poco más el porcentaje de segunda en función al crecimiento del trigo, y una hipótesis de producción de en torno a los 177 millones, que a la luz, insisto, sobre este último ciclo, que no sabemos cómo va a terminar. Yo creo que hablamos todo de los 160, puede ser algo más todavía. Se achica bastante la brecha de lo que estábamos pensando, sobre todo cuando uno piensa en función de una próxima década, ¿no? O sea, esto es hacia el 2035. Donde en realidad el 75% de toda esta producción lo explica nada más que el maíz y la soja, por razones obvias. Estamos hablando de los niveles más altos de hectareaje y obviamente de los mejores rindes, con lo cual esto serían los dos cultivos por excelencia. Que si se incrementa el trigo, aparece casi el 87%, con lo cual el resto son los otros cultivos. Otros cultivos que también en esa información que pueden acceder a través de la web está desagregado, casi todos los cultivos, todos, bien digo, y que puede llevar a un montón de sorpresas, ¿no? Está el tema de la colza, el tema del maní, el tema de algodón, en fin, una serie de productos que están previstos también que a lo largo de esta próxima década, o al menos hay un incentivo grande por algunas empresas de que se sigan expandiendo en forma permanente. Y tomamos siempre un dato que nos parece relevante, que es chequear un poco nuestra información respecto a lo que piensan en el mundo sobre nosotros. Básicamente, lo que son las previsiones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que en realidad ellos no hacen previsiones de producción, sino de comercio. Pero lo que hacemos, bueno, básicamente es inferir a partir de ese comercio que ellos estiman para Argentina de los principales productos, cuál sería la producción implícita. Con lo cual estarían llegando a un nivel de 181 millones de toneladas y versus los 177 que estamos proyectando parecería bastante lógico, ¿no? O sea, no habría una dispersión tan grande. A ver, bueno. Con lo cual acá llegamos a esta estructura para el 34-35, donde en realidad también, como decíamos con Gustavo, por ahí la realidad a veces nos sorprende, porque estamos hablando de un trigo que a partir de las tendencias de los últimos 10 años en materia de área, los rendimientos y demás, nos da una participación del 15% en materia de área, pero cuando uno baja la producción con los rindes acomodados y demás, llegamos a 23 millones cuando este año tuvimos 28. Con lo cual es totalmente factible de darse cambios, incluso obviamente para arriba, como bien planteaba él, en materia, digamos, de producción general, incluso también en la estructura de cada uno de estos productos. Aparece, bueno, una cebada, básicamente el maíz y la soja que estarían traccionando fuertemente para esos 177 millones, con 69 y 62 millones, casi 63 millones de toneladas respectivamente, y una participación relativa que en realidad es fuerte, ¿no? Estamos hablando de casi el 74%. De esta forma, entonces, estaríamos alcanzando 177 millones y de darse la misma estructura de exportación como la actual. No estamos hablando de una transformación mucho más
digamos, específica de algunos cultivos, como el caso del maíz. Siguiendo las tendencias de exportación vistas hasta ahora, estaríamos rondando los 133 millones, casi 34 millones de toneladas exportadas, ¿no? Lo cual marca casi un 30% respecto a lo que estamos haciendo hoy en día para lo que es el ciclo 24-25. La próxima. Bueno, y acá lo que armamos fue una suerte de valor de la producción y exportación comparada entre la 24-25 y qué pasaría dentro de una década. Estos son valores relativamente comprobables, o sea, sabemos de la producción que fue el 24-25, un precio FOB promedio para todo el complejo, que fue bastante bajo, $319 la tonelada. Fíjense que en el año 2011-2012, cuando hubo una falla importante en la cosecha americana, alcanzamos un promedio de $464. O sea, estamos a $150 de diferencia respecto a esa máxima, que después se reiteró hace 4 años atrás, en la época de la seca, que tocó los 447, que también, de todas formas, es un avance realmente, una diferencia realmente significativa. Bueno, valor de producción, casi 45.000 millones, y el valor de las exportaciones, 33.000 millones de dólares. Que este es un dato realmente importante cuando hacemos la comparación con lo que estamos previendo para la próxima década. Y acá pensamos, ¿qué precio FOB? Que es el gran tema, ¿no? Porque ya teníamos definido en alguna medida lo que es la producción, obviamente la exportación, pero ¿qué precio FOB tomaríamos? Bueno, acá se nos ocurrió tomar un precio FOB medio de los últimos 24 años, casi 25 años, porque incluimos el último. Y esto nos está dando $341, que no parece un precio tan exorbitante, insisto, en el marco de los que han sido los niveles más altos, casi $470. Entonces, con $341 la tonelada, estábamos hablando de casi 45.000 millones de dólares, es decir, un incremento de 13.000 millones respecto al ciclo 24-25. Y después pensamos, bueno, si la cosa empieza a cambiar, vemos una demanda más sostenida en el mundo, empiezan a aparecer otro tipo de requerimientos vía lo que son exactamente los biocombustibles, en fin, una serie de temas y crecimientos además de los grandes demandantes a nivel internacional. ¿Y qué pasaría si tuviéramos una mejora solamente del 15% del precio medio? Ahí nos vamos casi a los $400, que no es tampoco un precio tan desorbitante y nos permitiría un ingreso adicional de casi 20.000 millones de dólares. Un comentario, esto parece realmente mucho, ¿no? 45.000 millones de dólares. Hoy, haciendo los cálculos para lo que es este cosechón que estamos viviendo, nos está dando cerca de 38.000 millones de dólares. Es decir, que no estamos tan lejos de un incremento tan significativo en materia de exportación. Bueno, si seguís con... Pasamos entonces sobre la base de estos 177, 180 millones de toneladas al 2035, ¿qué pasa con la sustentabilidad? Que siempre ha sido uno de los temas relevantes. Está claro que el tema sustentabilidad económica, social y ambiental es central para plantear esto. Desde el punto de vista ambiental, el resolver el problema de erosión. Cómo se nos fue el tema erosión de las manos en los últimos años, tiene que ver seguramente con el tema de malezas resistentes, tiene que ver con todos los cambios que hemos incorporado en el sistema productivo, pero empezamos a ver de vuelta erosión hídrica y eólica en forma importante en los últimos 5, 6, 7, 10 años. Es un tema que hay que tomarlo muy en serio. Y el otro punto fue en el 2003, cuando hicimos el trabajo de reposición de nutrientes, ahí me traen otro micrófono por si acaso, de reposición de nutrientes, en su momento ese trabajo lo hicimos, ese trabajo lo hicimos con Luis Berazategui y con Enrique Chamorro de Tecnoagro y con Fernando García, que en ese momento estaba en IPNI, en donde teníamos que definir una metodología sobre la cual trabajar. ¿Qué hicimos? Es relativamente sencillo, tomar cultivo por cultivo, cuál es la capacidad de extracción, qué requerimiento de nutrientes tiene por tonelada producida, cuánto de eso se lleva el grano,
el índice de cosecha sale de ahí, y puntualmente después, sobre la base de eso, en el caso de la soja y las leguminosas, tomar en cuenta la fijación simbiótica, porque la soja lleva mucho más nitrógeno que el resto de los cultivos, pero fija su propio nitrógeno, y entonces sobre esa base de tantas toneladas de cada uno de los productos salía el consumo de nitrógeno, fósforo, potasio y azufre como elementos que después se pasaban a pentóxido, a nitrógeno era lo mismo. Bueno, toda una serie de cálculos importantes para llegar al final a decir, bueno, ¿cuál es el nivel de extracción que se lleva? Y después definimos qué es lo que creíamos nosotros que tenía que ser una extracción sustentable. En ese momento dijimos, el 65% del nitrógeno en el 2003 hay que reponerlo, el 70 o el 80% del fósforo hay que reponerlo, en el caso del potasio pusimos 0 y en el caso del azufre pusimos el 15%. Esa cuenta nos dio que para 100 millones de toneladas la Argentina tenía que tener un consumo de fertilizantes al 2010, si producía 100 millones de toneladas, de 5 millones de toneladas, que en realidad eran 4 y piquito, más pasturas, verdeos y el resto de cultivos menores, llegaba a 5 millones de toneladas. Esa fue la cuenta inicial que hicimos y dijimos, oh sorpresa, estábamos en 2,5 millones en ese momento de consumo de fertilizantes total. O sea, duplicar la necesidad de fertilizantes, de aplicación de fertilizantes para llegar a eso. La sorpresa importante es que, fíjense, salvo un año en que estuvimos, estos son todos datos de María Fernanda, de fertilizar, que estuvimos muy cerca de las 6 millones, 5.800.000, 5.600.000, llegamos a los 4.800.000 en el año 25. O sea, ni siquiera estamos en el nivel de fertilizantes que dijimos que había que tener sustentablemente para el 2010, para 100 millones. Estamos en 135, 140, como dice Gustavo, promedio, y todavía seguimos en déficit respecto de lo que habíamos dicho en el 2003. Y estos son los cuadros y la evolución de reposición y extracción de nutrientes que tiene fertilizar, en donde marca claramente qué pasa con cada uno de los nutrientes, que el sistema de producción se los está llevando. Nos guste o no nos guste, estos niveles de reposición de nutrientes están muy por debajo de lo que deberíamos estar, si queremos hablar de sustentabilidad desde el punto de vista de reposición de nutrientes. ¿Cuál es el corolario de todo esto? Hernán Sáez Rosas presentó, no les voy a poner todos los mapas, presentó cómo están variando los resultados de análisis de suelo respecto de la disponibilidad de nutrientes que tenemos. Obviamente se agrandan las áreas de déficit, se agrandan las áreas de mayor concentración. Fíjense, en las zonas, en este caso es fósforo, que es el más relevante, digamos, por lo menos por los números. Esto se ha agrandado tremendamente. Antes el fósforo era deficitario en la zona sudeste, en parte de la zona oeste, y después, y hoy, si empezamos a chequear y ver los datos de análisis de fósforo reales, estamos con serias preocupaciones, y bueno, esto refleja claramente que no estamos reponiendo lo que decimos que nos parece sustentable. Estamos muy lejos de eso. Cuando lo llevamos a, esto ya es, ¿qué pasó en el 24-25? En la última campaña que tenemos cerrada. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Ahí tienen los datos de producción, tienen los datos de extracción de nutrientes de todos esos cultivos. El total, 134 millones. Le sumamos el maíz de silo con el equivalente a los granos que produce maíz de silo, cosa que normalmente no se pone dentro de los cálculos. Bueno, y llegamos a que, en realidad, cambiando el criterio de sustentabilidad, porque con Fernando lo discutimos bastante y dijimos, no podemos seguir poniendo 65% de reposición de nitrógeno. Lo llevamos a 85%. No podemos poner
en fósforo 85 que teníamos, lo llevamos a 105, es decir, tenemos que estar reponiendo por encima de lo que consumen los cultivos para reponer lo que gastamos en otro momento. En el caso de potasio, empezamos a poner tímidamente el 6% de reposición, que es la zona que hoy está marcando déficit de potasio. En el caso de azufre pusimos 85%, porque ya la respuesta a azufre está siendo bastante marcada. Esto es lo pueden ver después en detalle en el trabajo completo en la web y demás, pero esto lo que marca claramente que este criterio de reposición, para estas 134 millones de toneladas, hubiéramos tenido que aplicar 7 millones de toneladas de fertilizantes. Y aplicamos 4 en estos cultivos. O sea, seguimos en el 50%. Y si hacemos las cuentas al 34-35, exactamente las mismas cuentas, adaptadas con la superficie de cada uno, con los rendimientos de cada uno, el modelo permite hacerlo, si quieren, zona por zona, la zona núcleo, la zona oeste, depende cómo uno lo agrupe. Obviamente en la zona núcleo están los mayores rendimientos, están los mayores consumos, están los mayores requerimientos de reposición. No es lo mismo reponer eso que el consumo en San Luis o en el NOA o en el NEA. Fíjense, la misma cuenta da que para los 6 cultivos principales deberíamos estar en el 34-35 en casi 9 millones de toneladas, y si lo llevamos al consumo total, 10 millones de toneladas. Y estamos en 4.800. De vuelta, con este criterio de reposición nos falta duplicar el consumo de fertilizantes para que la Argentina, entre comillas, de acuerdo al criterio que definimos con Fernando García, lamentablemente ni Luis Berazategui ni Enrique Chamorro están más como para poder darnos una mano en lo que fue en la continuidad de todo esto, tenemos que duplicar el uso de fertilizantes pensando en esto. Y acá viene de vuelta lo mismo que yo les decía, si seguimos creciendo a las tasas que la Fundación venía planteando, sin remover las limitantes y no cumpliendo con el criterio de reposición de nutrientes que planteábamos como sustentable, si lo hacemos, probablemente nos encontremos con niveles de productividad mucho mayores. Y cuando queremos compararnos con Estados Unidos en los rendimientos de maíz, ¿cómo puede ser que Estados Unidos tenga casi 120 quintales y nosotros no llegamos a 70? Y bueno, en alguna parte está. Obviamente, en la estabilidad del clima, obviamente, en fin, todo lo que todos conocemos desde el punto de vista agronómico. Pero la realidad es que en el tema nutrientes estamos en un fuertísimo déficit, y yo le sumo un fuertísimo déficit en el tema de erosión. Me parece que lo tenemos que atajar en serio, no es algo que lo podemos seguir pateando al fondo a la izquierda. En algún momento nos va a pasar la cuenta, y en este caso puntual es todo un desafío plantear, lo hablábamos con Fernando, es todo un desafío plantear duplicar el consumo de fertilizantes. Necesitamos laboratorios, necesitamos que las empresas empiecen en un ritmo totalmente distinto de pensamiento, y las empresas, digamos, las productoras, los que estamos en la producción, empezar a entender que tenemos que subir las dosis de fertilizantes como para poder desafiar los rendimientos que vengan. Las restricciones del sistema de producción, las limitantes, erosión, recuperar el área de siembra directa que fue para atrás. Lamentablemente no tenemos estadísticas, no hay estadísticas reales, concretas de cuánto se modificó, pero sabemos que fue para atrás, lo vemos de la ruta, lo vemos de cualquier camino de tierra. El tema de la reposición de nutrientes y el tema del famoso tema del reconocimiento de la propiedad intelectual en Autogás siguen siendo los 4 temas centrales hoy que limitan pensar en un aumento de la productividad importante como estamos pensando, que, de vuelta, si se mueven las limitantes macro y se remueven los temas estructurales, deberíamos atender un sistema de producción mucho más estable y mucho más sustentable en el tiempo. Pasamos al resto de las restricciones que lo sigue Gustavo. Bueno, en el 2002 hablábamos de esas famosas proyecciones de las 100 millones y cómo lo íbamos a manejar. Hicimos un mamotreto enorme.
yo recuerdo, donde hacíamos toda una inferencia de cuáles eran las limitantes estructurales más importantes. Básicamente, bueno, toda la movilización de graneles, el tema de almacenaje, el tema portuario, incluso lo que eran los flujos de los camiones y cómo se iban a ir dando en el tiempo. Y en realidad no nos equivocamos tanto, ¿no? Por entonces. ¿Por qué? Porque aparecían y siguen apareciendo los mismos problemas de siempre. Los mismos problemas de siempre. Ahora todos se rasgan las vestiduras porque hay 11.000 camiones esperando en la cola de Rosario. Y lo venimos advirtiendo desde el año 20, desde el 2000. O sea, era una cosa que ya la sabíamos, obviamente, desde siempre. Es sin duda el cuello de botella más importante de todo el sistema. Todo lo que es la parte de movilización de los graneles. Seguimos con un problema de estructura dependiente exclusivamente del camión, casi el 82, 83%. El resto es muy poco lo que hace ferrocarril. Ferrocarriles que hoy en día, bueno, hay expertos acá, así que lo saben mucho mejor que yo, están en vías de ser concesionados, sobre todo algunas de las líneas principales, en el caso del Belgrano Cargas. Estaba viendo, porque estuve trabajando en eso, en torno a los niveles de carga, en torno a los 4,5 millones, 5 millones de toneladas, en el mejor de los casos, con un hinterland que tiene aproximadamente entre 17 y 20 millones de toneladas. Con lo cual es mucho más eficiente y es mucho más rápido en un manejo con respecto a la cantidad de camiones que se están hablando. Camiones que además, también hay una duda al respecto, nadie sabe cuántos camiones hay, pero lo que sí sabemos positivamente, en una cifra muy burda, es que si hay 160 millones de toneladas, por lo menos hay 5,5 millones de camiones dando vuelta, a 30 toneladas por camión. Está bien, uno lo empieza a pulir y bueno, hoy sabemos positivamente que esta cosecha va a llevar que al Gran Rosario estén fluyendo no menos de 3 millones de camiones. Y bueno, y ahí está la situación actual, que es un desquicio. Por más que esté todo organizado, con cupos, lo que quieran, y después lo termina pagando el productor. Yo que viví en una exportadora tantos años, lo terminan pagando cuando le dan un cupo especial vía rapidez de descarga. Entonces, eso obviamente va contra los ingresos finales. En un marco, además, de restricción en materia de vial notable. Estos son últimos datos que hemos conseguido. 65% de las rutas nacionales están en un nivel de deterioro realmente importantísimo. 65%. Esto es un informe elaborado por FEPEVINA, que es la Federación del Personal de Vialidad Nacional, que me lo hizo llegar un amigo, donde ellos mismos estiman como integrantes de la federación que el 65% está en mal estado. O sea, realmente es una barbaridad. Y que básicamente se realizan, o que existen los problemas entre el 65 y 70% por problemas de calzada. En la provincia de Buenos Aires, ese mismo informe habla que el 52% está en mal estado. 52%. Estábamos hablando. Y de las rutas nacionales. Quiere decir que los caminos provinciales y los caminos de tierra, obviamente, ni siquiera se consideran en este marco. Con lo cual, la salida de la cosecha, de este tipo de cosecha, en el marco de la lluvia que se fueron produciendo en estos últimos días, realmente es todo un triunfo sacarla. Pasá a la siguiente. Bueno, La Pampa al 38, 54% el caso de Santa Fe. Me pareció interesante poner justamente dentro del ELAI, dice, atención, aquí empieza la ruta nacional 33 mantenida por el Estado Nacional. Si esto es lo que mantiene el Estado Nacional, fíjense lo que es la 33. También sacado del mismo informe, una ruta que todos conocen hasta dónde va. Este es el caso de la ruta 7, también totalmente deteriorada, con lo que produce no solamente en pérdidas en materia de mercadería o de retrasos y costos, sino en pérdidas humanas. Veamos la próxima. La ruta 5, obviamente una ruta muy, muy transitada y que está realmente en un estado deplorable. Creo que no les agrego mucho. La semana pasada, todos los han visto y todos las viven a diario, pero creo que vale la pena a veces sacar unas fotos tan de cerca como para mostrarlo. La semana pasada tuvimos una reunión de la Fundación de Socios en el norte, en Tartagal. Éramos como 30 y pico. Salimos un lunes
a la tardecita. Bueno, el martes a las 6 de la mañana salimos todos de Salta y fuimos hasta Tartagal, por la ruta 34. Parte del bioceánico de Santiago Holman, del corredor bioceánico que está Paraguay, Brasil y Argentina comprometido para poder salir por el Pacífico. Tuvimos 2 piquetes, 45 minutos creo que estuvimos parados en un piquete, y después uno de los piquetes era porque les habían cortado la luz por un temporal y entonces cortaron un camino de tierra, y un estado de la Ruta 34 que si ese es el corredor bioceánico nos matamos todos en la primera rotonda, porque todavía no está terminada la parte que era autopista de Salta hasta el desvío a Jujuy de la Ruta 34, por Güemes y llegando a Ledesma y demás. Tienen que ver el estado de esa ruta en donde teóricamente va a ser el corredor bioceánico, que como decía Santiago había estado con creo que el ministro de Obras Públicas de Paraguay, están decididamente dispuestos a que si tienen que pagarlos ellos lo que falta hacer, ellos necesitan salir por el Pacífico y nosotros todavía no movimos una máquina. Pero realmente es lamentable el estado de la ruta, pero un estado peligroso, no se puede andar de noche, independientemente de los caballos, independientemente de la hacienda que hay en la ruta, el estado de la carpeta asfáltica es para romper autos o camiones en forma muy rápida. Este es un tema, lamentablemente estaba invitado Fernando Herman, que es el nuevo secretario de Infraestructura del Ministerio de Economía, que es amigote mío desde hace muchos años. Lamentablemente Fernando no podía venir porque estaban hoy con algunos temas que tenían que ver con la hidrovía y con las concesiones de las rutas que están largando. Pero bueno. Bueno, un poco el resumen del tema estructural en materia de parque de camiones, ferrocarril, hidrovía. Parque de camiones con una altísima atomización, obviamente, y problemas de envejecimiento del parque. Estábamos buscando información, si bien no existe, pero bueno, tratando de conseguir algún tipo de idea, nos muestra que el parque, el 40% está en menos de 15 años. 40%, o sea, todo el 60% es mucho más viejo. Bueno, problemas de eficiencia, sobrecostos y demás. Ferrocarril, como hablamos antes, el tema de la recuperación del Belgrano parece imprescindible, lo mismo que también el San Martín, ¿no? Que se están trabajando en esos pliegos y me parecería mucho más eficiente, sobre todo en la competitividad que tiene por encima de los 400 kilómetros. O sea, uno, insisto, cuando ve los hinterland por encima de esos niveles, hay una cantidad y una posibilidad de expansión de la producción realmente notable. Obviamente hay cuellos de botella en materia de nodos logísticos y la falta de integración con acopios, con lo cual va a haber que trabajar muy en conjunto, no solamente el que gane la licitación, sino con todo este equipo. Y bueno, hay una hidrovía que seguimos debatiéndonos si va a ganar, cuándo la van a abrir, bueno, seguimos en el mismo problema. Hablábamos de la capacidad de almacenamiento como otro de los problemas estructurales. Yo insisto con esto, sé que ya estoy perimido con este tema porque ya nadie me da bolilla, pero la realidad muestra que es insuficiente la capacidad de almacenamiento fijo en la Argentina. Nos llega a más de 65, 70 millones de toneladas, tenemos 160. Quiere decir que todo el resto lo cubre la bolsa. La bolsa será muy buena, es maravilloso, tendrá pérdida y todo, pero no es el esquema ideal en el marco de un país como debería ser tipo Estados Unidos, Canadá o los grandes exportadores que tienen un nivel de capacidad fija, instalada, que es exactamente igual o por lo menos un 90% de lo que es la producción. Pero bueno, seguiré discutiéndolo en el vacío. Capacidad de procesamiento industrial. Acá nos encontramos que esto es el único tema donde tenemos una situación relativamente superavitaria. En el caso de oleaginosas, soja más girasol, hoy hay cierta coincidencia en pensar en una capacidad instalada en torno a las 200.000 toneladas, lo cual está arrojando al nivel anual entre 70, quizás un poquito menos de millones de toneladas, y el uso actual. Vamos a ver qué pasa en este ciclo, pero el uso actual, en el mejor de los casos, como ha sido el 25-26 previsto, 42, 43 millones, un girasol de 5 millones en el marco de casi 6 y pico de producción, puede estar en una ociosidad del 30%. Estamos hablando de fiesta total, 30% de ociosidad. Llegamos al 50% hace 2 o 3 años.
La tendencia, bueno, características, está obviamente orientada a todo el mercado externo. Ah, me cambiaste la... Ah, macanudo, yo sigo hablando. Diagnóstico, bueno, sobrecarga estructural, claramente, ¿no? Muy concentrados, están obviamente en el UpRiver, pero hoy creo que funcionan y eficientemente bien. Vamos a la siguiente. La siguiente sí es la molinería. Una molinería que crece al ritmo vegetativo de la población en los consumos. No hay mucho más inventos. Las exportaciones de harina, en el mejor de los casos, no superan las 500, 600 mil toneladas al año. El 10% de lo que se consume internamente. Y hoy tenemos una capacidad cercana a las 10 millones de toneladas. Muchas de ellas ociosas, y además antiguas, en un estado bastante deplorable, pero digamos, todavía es una capacidad de procesamiento que yo creo que es bastante excedentaria y no habría mayores inconvenientes. La que viene es ya hablando en el caso particular del maíz, que yo creo que está todavía mucho por hacer, se habla cerca de unas 10, 12 millones de toneladas al año, el uso actual es bastante bajo, 7 millones, casi 8 millones, orientado básicamente a todo lo que es balanceados y demás. Pero se viene toda la idea de, bueno, el bioetanol, almidones, jarabes, balanceados, en fin, una serie de cosas que es quizás uno de los puntos más débiles en lo que es la industria en su conjunto en la Argentina. Con lo cual, en síntesis, lo que venimos diciendo es exceso de capacidad instalada en oleaginosas, capacidad suficiente en casi todos los granos. O sea, no es el problema. El verdadero problema no es el industrial, y lo venimos diciendo hace 25 años. El cuello de botella del sistema es la logística de transporte y todo lo que es la infraestructura de movilización de los graneles. 25 años. Con lo cual, Argentina logísticamente restringida, pero industrialmente sobredimensionada, como hacer una suerte de resumen en lo que es todo el paquete al cual adicionamos también todo lo que es la parte de embarque. En embarques no hay mayores problemas. Hoy tenemos una capacidad, creo, en los puertos muy buena, una eficiencia realmente muy grande, pero tenemos las limitantes de la llegada de la mercadería, con lo cual estamos exactamente igual que con la parte industrial. Es muy importante la capacidad, pero no la recepción. Vamos a la última. Con lo cual, queríamos hacer una suerte de resumen final, donde Argentina no está limitada, una vez más, por la capacidad de producir, ni procesar, ni exportar los granos y sus productos, ya sea aceites, harinas y biocombustibles que están en su mínima expresión, que sería tema para otro evento. Pero sí por la capacidad de moverlos eficientemente. Hoy, ¿qué implica? Que sin inversión el techo productivo está cada vez más cerca, porque no podemos sacar la mercadería. No tenemos cada vez costos más altos, mayor competitividad global y una viabilidad del escenario de 180 millones con signos de interrogación. Vamos a lo que viene. Sí, yo creo que esto de que la limitante de producir, procesar y exportar granos o subproductos no pasa por la agilidad de todo esto, sino por la logística, es esto que dice Gustavo, es que hace 25 años lo estamos planteando y lamentablemente lo vamos a tener que seguir planteando. Otros 25. Y no sé, no creo que lleguemos, yo no llego seguro, pero la realidad es que, de vuelta, se arreglan todos, esto es con sobrecostos, es obvio, esto tiene un sobrecosto, esto lo estamos pagando todos y esa ineficiencia la estamos pagando todos y los márgenes se están comprimiendo cada vez más y las discusiones de los valores de alquileres, las discusiones de los fertilizantes, las discusiones, todo esto es costos crecientes y si no resolvemos estos problemas de infraestructura, los costos son enormes, tienen un peso relativo enorme. Cuando se habla, uno lo lee, yo no, la verdad que casi me pongo a llorar, pero que llevar una tonelada a China es más barato que moverla de Trenquelauquen acá, bueno, es dantesco, pero la realidad es lo que nos toca. Y de vuelta, no estamos hablando de ninguna de las limitantes macro de nada, estos son limitantes estructurales. Estamos suponiendo de que la Argentina entra en un marco macroeconómico más potable, que estamos suponiendo que habrá una reforma fiscal y financiera y todo lo que pensemos que puede ocurrir,
que levante esto, que de vuelta para mí es el mínimo. Y antes yo no lo tomaba como mínimo, lo tomaba como sueño, lo tomaba como una posibilidad si removíamos la limitante. Bueno, hoy realmente creo que 180 millones de toneladas al 2035 es el mínimo. Si pudiéramos, digamos, empezar a hacer las cosas distintas, estaríamos hablando de otra cosa, de otros números. Fíjense, estos son datos, fuente del Ministerio de Economía y las proyecciones de la Fundación. El 25 exportábamos 33.000 millones, como dijo Gustavo, 3.700 millones de carne bovina, aviar 3.50, lácteos 1.690, 1.700 millones de dólares, se sumaba 38.000 millones de dólares. La proyección son casi 61.000, con 7.000 de carne bovina, ahí lo veo a Fernando Canosa, estos son datos tomando no la situación de producción máxima que se había hecho cuando hicimos el potencial de producción de carne. En el caso de aviar, arranca muy de abajo por el tema de la gripe aviaria, entonces no le podemos poner las tasas de crecimiento que nos ponía CEPA, y el lácteos es con una Argentina de 15.000 o 16.000 millones de litros, en donde, bueno, salgamos de los 12.000 que estamos hace 10 años. Pero son 60.000 millones, son 22.000 millones más que en el 24-25, y esto es interesante. Estamos todos encandilados por minería, energía, el RIGI, vaca muerta, está vaca viva también, está Héctor que lo veo planteando vaca viva hace, no sé, 10 años, Héctor, o más o menos, o más. Pero la realidad, fíjense que la Argentina está planteando que energía se va a 40, 50.000 millones en el 35, minería se va a 25, 30 mil millones de exportaciones en el 35. Agroindustria total debería estar entre 75 y 85, y la Argentina pasa de casi 90 mil millones de exportaciones en el 25 a 140, 165 mil. Pongámosle 150 mil millones. Después Marcelo nos va a dar alguna cifra que nos va a impactar un poquito, pero estamos hablando de que hoy esto, que funciona todos los días, sin RIGI, con retenciones, con problemas de infraestructura, con problemas, seguimos estando arriba del 55% del total de las exportaciones de la Argentina. Y esto funciona todos los días desde hace, qué sé yo cuánto, con todas las limitantes que se transformaron en el mínimo y que tienen un máximo que no sabemos cuál es, y no podemos usar ninguna metodología con algo de validez como para poder plantearlo, salvo que hagamos econometría y ahí empezamos a soñar distinto. Hubo alguna proyección con fuente de información extranjera que hablaba de cifras muy elevadas, pero que son muy difíciles de sostener sobre base de datos reales de lo que nos está pasando. Este fenómeno que aparece en las exportaciones de la Argentina es espectacular. Empezamos a vivir de varios temas más. Y acá viene una de las discusiones. Esto es lo que estamos haciendo nosotros y viene con una historia, digamos, en donde nos vamos a ir a 75, 85 mil millones de dólares. Esto en territorialidad tiene una expresión muchísimo más importante, y por eso el título del seminario para toda la Argentina. Esto tiene un derrame, esto va desde Salta y Jujuy hasta Tierra del Fuego. Energía está concentrada en Río Negro y Neuquén, minería está concentrada en la cordillera. Esto tiene un impacto enorme sobre la generación de empleo, enorme sobre la movilidad social del interior del país, que es lo que hoy estamos soñando de que pueda empezar a ocurrir con cifras más relevantes. Fíjense el tema cadenas agroindustriales y empleo. El primer trabajo en el 2004, Juan Liach planteó el 35,6% del empleo primario, indirecto, proveedores de insumos, y indirecto 2, que lo llamó Juan, hoy los americanos lo llaman inducido, que es el empleo que se genera por el gasto y el empleo público de
lo que es la producción primaria, industrial y los proveedores. Por cada empleo en el sector primario se generaban casi 4 empleos en el resto de las cadenas productivas. El 22,4% del empleo, FADA publica en el 25%, del empleo privado era directo e indirecto, no el indirecto 2, no el inducido por el gasto. Y este es un trabajo que lo descubrí la semana pasada o hace 2 semanas, un trabajo de una consultora, Feeding the Economy, es de febrero del 26, de la agricultura, de la agroindustria, agricultura y alimentos en Estados Unidos, en donde también considera el empleo directo, el empleo indirecto, proveedores de la producción, y el indirecto 2, el inducido, que tiene que ver con el empleo que se genera por el gasto y por el empleo público. Y llega al 30%, el 30,4%. Esto es tomando el retail, en el caso de alimentos, y tomando las cadenas de restaurantes, en el caso de alimentos, vinculadas directamente. El 30% del empleo. Bueno, lo que estamos hablando de para toda la Argentina, si esto se traduce en empleo en forma directa, cuando hablamos de 180 millones o hablamos de los 80.000 millones de dólares de exportaciones, realmente es para toda la Argentina. Esto no va en contra ni de la minería, no, va en un distingo de que esto hoy está funcionando. Hoy minería y Vaca Muerta arrancaron y al 35 van a llegar con niveles de inversiones. Esto lleva de gastos directos, la agricultura sola, de gastos directos, acordémonos de la época de la facultad, gastos directos, tiene del orden de los casi 30.000 millones de dólares que se van a invertir por año para hacer estos 180 millones de toneladas. Son niveles de inversión muy relevantes que creo que justifican la preocupación de toda la Argentina.